¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos al programa donde repasamos la actualidad del Parlamento de Canarias. Esta semana conocemos un poco más a Concepción Monzón, diputada del Grupo Podemos. Monzón considera indispensable la reforma de la ley electoral. Ha afirmado que los presupuestos generales del Estado llegan tarde y sin un programa social. Cree que es necesario duplicar la inversión para empleo y dar otro tratamiento a las pensiones. Nosotros lo que pedimos es una mayor inversión en los planes de empleo, creemos que debe duplicarse las cantidades que ahora mismo están propuestas, y el tema de las pensiones, que como todos sabemos las movilizaciones que ha habido en estos días de los pensionistas, no solamente el problema de los pensionistas, sino los que vienen, los que van a ser los futuros pensionistas, creemos que el Estado no lo está afrontando con el rigor y la seriedad que debe hacerse, ¿no? El último informe del Consejo Económico y Social correspondiente a 2017 ya está en el Parlamento. El documento recoge que la economía canaria crece de manera sostenida y a ritmo adecuado. La presidenta de la Cámara, Carolina Darias, lo ha recibido de manos del presidente del CES, Blas Trujillo, quien considera que gran parte de la sociedad no está notando esos buenos datos. Visita novedosa esta semana en la sede del Parlamento. Por primera vez, decanos de los colegios del registro de la propiedad de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han conocido a la sede de Teobaldo Power y han adquirido varios compromisos con la Cámara. Tras las vacaciones de Semana Santa volvemos aquí a uno de los rincones del Parlamento, en esta ocasión para entrevistar a una mujer. Ella es ingeniera agrícola, sindicalista, pues prácticamente de toda la vida y diputada del Grupo Parlamentario de Podemos. Es Concepción Monzón Navarro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Nos sentamos, si le parece. Gracias. Bueno, pues decía que venimos de la Semana Santa, de las vacaciones. Antes se celebraba el tercer debate sobre el estado de la nacionalidad canaria de esta legislatura, y su grupo fue uno de los que más propuestas de resolución presentó, más de 190. 196 propuestas somos los que presentamos en el debate de nacionalidad, ¿no? Que es uno de los debates, de los plenos más importantes que tenemos en todo lo que son los cursos parlamentarios anuales, el debate del 2018, que hacemos balance de todo lo que se ha ido debatiendo en este Parlamento en todos estos años, y un poco también medir hasta qué punto este Gobierno está actuando o sus políticas están destinadas a lo que entendemos que debe ser, que es a cada uno de los ciudadanos de Canarias, ¿no? Y en ese balance de legislatura ustedes no aprueban la gestión del Ejecutivo. Desde luego, nosotros creemos que este Gobierno va de muchos titulares, se presentan incluso a veces ideas, incluso copiadas de algunas de las propuestas que hace Podemos, pero después la realidad que vemos, y no solo es que lo digamos nosotros, lo reflejan los datos económicos, lo reflejan los datos de todos los estudios de análisis que se hacen, ¿no? En vano tenemos los informes socioeconómicos, estamos en un 44% de riesgo de exclusión social en Canarias, y eso es muy grave. Eso significa que hay muchas personas, mucha de nuestra gente que lo está pasando muy mal, y por tanto las políticas tienen que ir destinadas precisamente a paliar y a solventar los problemas que tenemos sociales, ¿no? Y yo creo que ahí es donde tienen mayor suspenso. Hay que decir que el Gobierno, la primera ley que saca es la ley del suelo, una ley que incluso su propio nombre no nos gusta, es una ley mercantilista, donde el territorio que debe ser planificado, que debe ser donde desarrollamos todos y cada uno nuestra vida, y que tiene que ser salvaguardado precisamente para que podamos desarrollar todas las actividades que sobre el territorio tenemos que hacer, se convierte en un objeto mercantil de compra y venta, y donde creemos que se abandona lo principal, ¿no? Que es la planificación y el desarrollo territorial de una forma organizada, ¿no? Dejándolo todo a proyectos, a todas esas puertas falsas que digamos que tiene esta ley del suelo, estos intereses insulares, intereses autonómicos, que al final por esa banda, por ese lado pueden entrar muchos proyectos que no están planificados y que posiblemente van a unos intereses muy particulares y no a los intereses generales. En ese marco, en el de las políticas sociales, su grupo defiende una renta básica frente a la prestación canaria de inserción, la PCI famosa que defiende el Ejecutivo. Todos sabemos que la PCI es algo que, aparte del retraso y de la nefasta gestión que se ha hecho de la PCI en Canarias, sabemos que es algo transitorio, que es durante un tiempo se ayuda a esas familias que tienen mayores riesgos y que están en una situación de mayor vulnerabilidad, pero
es evidente que la renta básica es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Dentro de la renta básica, además, los nombres que se van diciendo renta básica, digamos que en su concepto en sí, tienen significados distintos. Nosotros, además de la situación que en Canarias decimos que tenemos que tener una visión más no cortoplacista, sino más de medio y largo plazo. Estamos evidentemente en una sociedad en la que el pleno empleo va a ser complicado. Tenemos la cuarta revolución industrial que hablamos también, ¿no? Que es el hecho de que la digitalización de toda la industria, de todos los servicios también, con lo cual la mano de obra es menos necesaria en ciertos puestos de trabajo donde antes eran más las personas las que hacían esos trabajos, ¿no? Esto es una revolución social, esto requiere una transformación social, requiere una transformación de políticas sociales en virtud de qué sociedad queremos construir y cómo vamos a avanzar en esa sociedad. Pero de cara a los ciudadanos, a los que nos escuchan desde casa, ¿de dónde se sacaría el dinero para esa renta básica? ¿De dónde se sustentaría? Lo que la gente cuestiona con la renta básica es presupuestariamente dónde sacamos, si eso lo sacamos de otro estado de bienestar o lo sacamos de otras rentas. Evidentemente hay que trabajar en todo ese tema, pero hay muchas cuestiones en las que se puede sacar ese presupuesto. Estamos hablando de que tenemos, en el caso de economía sumergida o de fraude fiscal, tenemos cantidades inmensas de dinero a nivel estatal y a nivel de dinero que no entra en las arcas públicas, de exenciones fiscales para unos pocos, pero no para la mayoría. Las grandes empresas apenas tributan en este país, mientras que son los pequeños, los autónomos y los trabajadores, sobre todo, los que tienen empleo ajeno, son realmente los que tienen la mayor carga fiscal en este país. Luego, todo esto requiere, como decía, no es un problema a lo mejor de una medida que tenemos que ir dando pequeños pasos para llegar a esa gran medida de renta básica y que digo que además no es un problema solo de España o de Canarias. Esto es un problema mundial que lo vamos a tener en todos los territorios. Y en esas numerosas propuestas hay una conjunta con Nueva Canarias y con el Partido Socialista en la que ustedes piden que se acelere, se apruebe de una vez por todas la reforma electoral. Sí, sí, es indispensable que haya una modificación del sistema electoral canario. Es un sistema electoral totalmente injusto, con un déficit democrático importante. Cuando los canarios y canarias depositan su voto, lo que pretenden es que las políticas que ellos están apoyando con ese voto sean las que se lleven a cabo en el Parlamento. Y aunque es verdad que después se elige el presidente, un arco parlamentario, ahora mismo que la tercera fuerza en voto sea la primera en escaños y, por tanto, tenga la mano del Gobierno, es muy injusto democráticamente para la ciudadanía canaria. Y cuando muchos defienden el hecho de las circunscripciones insulares, yo siempre lo comparo con los cabildos o con los ayuntamientos. Nadie se cuestiona en un cabildo insular que municipios con poca población o muy alejados, que todos conocemos en cualquiera de nuestras geografías, que evidentemente son muy diferentes esos municipios y su problemática, nadie se cuestiona que los consejeros del cabildo no estén haciendo políticas para toda la isla. Por tanto, bueno, si los que defienden a rajatabla las circunscripciones insulares, no sé por qué no las contemplan en los cabildos insulares o en los ayuntamientos también, ¿no? Para que estén representados a lo mejor pues la población de municipios si ellos entienden que es injusto, ¿no? Con lo cual es evidente que no lo es y que lo que tenemos que avanzar es a ser más democráticos y que realmente la ciudadanía sea la que elija qué políticas quiere que se hagan en su territorio. Ya se está tramitando, después de mucho retraso, ese proyecto general de los presupuestos del Estado para 2018. En esa tramitación, ¿ven ustedes avances para Canarias? Evidentemente los presupuestos del Estado primero llegan tarde, entendemos que estamos en la época del año en que estamos para que al final se puedan ejecutar todos los presupuestos y que no se ha devuelto el dinero y que al final no se gaste el dinero en esas medidas que son importantes. Por otro lado, creemos que no distribuye la riqueza, no es un programa de presupuestos que sea social, como dice el Partido Popular. Y bueno, con respecto a la agenda canaria, ya Coalición Canaria se olvidó en la última legislatura de los planes de empleo, sabiendo la grave situación que tenemos de paro en Canarias y la situación de pobreza y exclusión social que tenemos en Canarias. Y bueno, nosotros lo que pedimos es una mayor inversión en los planes de empleo, creemos que debe duplicarse las cantidades que ahora mismo están propuestas, y el tema de las pensiones, que como todos sabemos, las movilizaciones que ha habido en estos días de los pensionistas, no solamente el problema de los pensionistas, sino los que vienen, los que van a ser los futuros pensionistas. Creemos que el Estado no lo está afrontando con el rigor y la seriedad que debe hacerse, ¿no? Y en este caso tampoco los partidos nacionalistas de Canarias, que al final se convierten los presupuestos en un mercadeo para conseguir unas partidas que evidentemente llegarán a Canarias, pero cuando hablamos de presupuestos generales tenemos que hablar de unos presupuestos sociales que afectan a todos y cada uno de los ciudadanos, también a los canarios, y en el tema de las pensiones y en el tema de la distribución de los planes de empleo, de la asistencia a los niños de 0 a 3 años, todos esos presupuestos en enseñanza, en sanidad,
calidad que tienen que venir del Estado transferidos a las comunidades autónomas son muy importantes y por tanto ahí tenemos que hacer un énfasis muy grande para que realmente esa riqueza y al final apostar por las personas, no por las obras, como es el caso en carreteras, que es donde tenemos el mayor presupuesto y parece que es la panacea y la solución de todos los problemas en Canarias. Pues si le parece nos vamos a marchar ahora a otro punto del Parlamento para conocerla un poquito mejor. Nos vamos. De acuerdo, muy bien, vamos. He hablado ya con muchos diputados y casi todos practicaban más deporte antes, ahora no pueden, pero lo que me ha llamado la atención de usted es que ha practicado deportes que no son muy populares, digamos, o muy mayoritarios. Me ha encantado el deporte, es algo que he hecho desde jovencita y he hecho prácticamente todos los deportes, desde natación, voleibol, balonmano, atletismo, hockey y hierba, que es un deporte que llamaba la atención porque... Hockey y hierba, sí. Aunque bueno, en la época en que lo practicaba no teníamos instalaciones de hierba, jugábamos más bien hockey en tierra, ¿no? Teníamos que esa bola que se juega con un stick, con el palo, pues bueno, iba botando en las piedras y los socavones que habían, porque se jugaban en campos de fútbol, que se adaptaban las porterías, se ponían las porterías específicas y que además era portera de hockey, iba con unas guardas, una careta y un tal, bueno, no se me veía mucho, por así decirlo, pero bueno, son deportes minoritarios, ¿verdad?, con poca gente que lo practica, pero muy interesantes de jugar y muy divertidos, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, además de hockey, compañeros que jugaban al hockey me introdujeron en el mundo del golf y también lo he practicado. Bueno, son deportes que, como digo, el hockey quizás en Gran Canaria hay más práctica que en otras islas y tenemos un equipo, el Taburiente, que está en división de honor, aunque sea un deporte minoritario y con pocas, a lo mejor, federaciones, sin embargo sí hay gente que ha alcanzado, en este caso el Taburiente, como decía, pues ha alcanzado cuotas de estar en división de honor, de jugar en la liga principal del hockey hierba. Un poco de tiempo para dedicar a la familia, ¿no? Sí. Tiene 2 hijos, además. Tengo 2 hijos, sí. El mayor cumple 23 ahora a principios de verano y una niña que cumple 20, que ella está estudiando fuera. Y bueno, sí, y estoy casada también y bueno, esa vida familiar también, que intentar los fines de semana sobre todo, pues dedicarlo a la familia, porque comentábamos que bueno, el tema de ser parlamentaria de otra isla implica coger muchos aviones, hacer noches fuera, con lo cual entre semana está uno poco en casa, poco dedicado a la familia y poco dedicado a la tarea también que ocupa llevar una casa también. Y bueno, al final los fines de semana pues sí, lo que me apetece realmente es estar en casa y disfrutar de la vida en familia y descansar, ¿no? Se oye algo de bullicio y es que estamos en el salón de pleno, estamos en la parte del palco. Aquí se reciben muchas visitas, sí. También es una parte que quizá la gente no sabe, que se puede venir al Parlamento, se puede conocer las instalaciones y vivir un poco más de cerca lo que hacen los diputados, ¿no? Que a veces parece como una actividad un poco lejana, ¿no?, el ciudadano. Yo creo que es la institución menos conocida de todas las instituciones políticas, ¿no? Porque bueno, el gobierno no es el Parlamento es la casa del pueblo, esta es la casa de todos, ¿no? Y todos tienen la oportunidad de conocerla, de ver dónde debatimos. Yo soy muy crítica muchas veces también con la actividad parlamentaria porque creo que los debates a veces son muy poco extensos, quiero decir, son muy recortados en los tiempos y yo creo que hay temas que merecen ser mucho más debatidos y que tiene que haber mucha más participación en muchas de las decisiones que se toman en este Parlamento. Bueno, pues ya nos despedimos, gracias por recibirnos, Concepción Monzón, aquí en la Casa de los Canarios. Muy bien, gracias a ustedes. Hasta la próxima. El presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, Blas Trujillo, ha hecho entrega del informe anual del CES a la presidenta del Parlamento, Carolina Darias. En él se analiza la situación del archipiélago durante el pasado año. Para Trujillo, la buena evolución de la economía no se refleja en la mejora de las condiciones de vida de buena parte de la sociedad. En su informe correspondiente a 2017, el Consejo Económico y Social constata 2 cuestiones fundamentales. La primera es que las principales magnitudes macroeconómicas de Canarias mantienen su tendencia al alza. La segunda es que esta bonanza económica no es equitativa. Seguimos arrastrando un lastre muy importante y luego hay un elemento que no solo es cuantitativo, es el cualitativo, ¿no? La mejora de las condiciones laborales parece que ya una exigencia de toda la sociedad, ¿no? Esta mejora debe trasladarse ya al conjunto
La paralización de la actividad en el Congreso está implicando también un perjuicio para los intereses canarios. Nuestro REF económico, más allá de que se han ido acordando los contenidos, pues ha estado también paralizado en el propio Parlamento. El sistema de financiación autonómico, que para los canarios es absolutamente vital que se renueve y se mejore, pues también está ahora mismo en veremos. La progresiva recuperación de destinos turísticos competidores de Canarias y el cese por parte del Banco Central Europeo del programa de compra de deuda son amenazas para la economía canaria que el Consejo Económico y Social señala en el horizonte. La presidenta del Parlamento, Carolina Darias, ha asegurado que los sueldos de los diputados no van a aumentar durante este año. La decisión de congelar los salarios fue adoptada por acuerdo de la Mesa del Parlamento el pasado 22 de marzo. Durante el ejercicio 2018, las retribuciones de los diputados y las diputadas acogidos al régimen de dedicación exclusiva del Parlamento de Canarias no experimentarán incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017. El acuerdo adoptado es que no hay incremento retributivo para el año 2018. Dos expertos aportaron esta semana su visión y conocimiento sobre el transporte en la Comisión de Estudio Específica que desarrolla el Parlamento. Sobre el transporte terrestre intervino el ingeniero Diego Noya, mientras que el coordinador general de Vinter, Juan Rancer, aportó su perspectiva sobre el transporte aéreo. El coordinador general de Vinter cifró en 1 millón de pasajeros el aumento que ha generado la bonificación al 75% para los billetes aéreos interinsulares. Vinter busca posicionarse en el mercado nacional y acaba de abrir rutas desde las islas hacia Vigo y Palma de Mallorca. Ahí se está hablando de aprobar el 75% también para la península. A nosotros la verdad que nos parecería una medida muy positiva, dado que logra que mucha gente que no pueda viajar ahora pues pudiera viajar, ¿no? Porque bajarían los precios. En el ámbito del transporte terrestre, el ingeniero Diego Noya expuso a la Comisión sus propuestas para modificar la ley que ordena el transporte por carretera en Canarias. Noya destaca 3 elementos: planes de movilidad, facilidad para intercambiar medios de transporte y movilidad sostenible. Técnicamente, desde la ingeniería, personas hora carril, siempre la guagua, la movilidad a pie y el transporte público nos dan la solución a muchos problemas, incluso con las infraestructuras que ya tenemos. Y, por supuesto, ¿cómo se aterriza todo esto? En planes de movilidad sostenible, tanto territoriales como a nivel insular, como a nivel municipal. La intervención de Noya incidió tanto en aspectos muy concretos como la necesidad de instalar portabicicletas en las guaguas, como en cuestiones de mayor calado, como un enfoque legislativo que priorice al ciudadano. Para descongestionar el trabajo de la justicia, el Gobierno se emplea desde 2009 en la vía de la mediación. Se promueve así la resolución de algunos conflictos sin tener que llegar a los tribunales. Desde que se puso en marcha, más de 1.600 casos se han derivado a esta vía. Según datos de la Consejería, en el 74% de los casos se consideró que la mediación es un procedimiento útil. De los 1.675, en este caso 1.000 casos sí aceptaron la mediación. Y de estos el 74% de las personas considera que la mediación le ha sido útil y el 92% de ellos la recomendaría. El colectivo de personas transexuales demanda que se reforme la ley de 2014 para que, entre otras cuestiones, no se trate su situación como una patología y que se pueda cambiar el DNI a edades tempranas. Piden participar activamente en la modificación de esa norma y para eso anuncian que el colectivo va a elaborar una propuesta que harán llegar a los grupos parlamentarios. Yelko Fernández llega al Parlamento para dar voz a todo un colectivo que pide respeto, igualdad e integración. Les pedimos respeto, tener derecho a estudiar, tener derecho a hacer deporte, tener derecho a trabajar, derecho a una sanidad pública, simplemente derechos como el resto de ciudadanos, porque no pedimos ni más ni menos, pedimos ser iguales. Quieren participar activamente en las leyes que les afectan y quienes redactan esas normas les han escuchado atentamente. Le agradecemos también que comparta con nosotros la visión que tiene su asociación, que nos haya contado parte de su historia. Es un problema de la aplicación de esa ley que en cualquier caso, es competencia de los políticos, como usted bien dice,
pero no de los diputados. Es el momento de hablar de lo que ustedes necesiten, si necesitan una modificación legislativa o quieren realmente hacer una ley nueva. ¿Por qué me obligan a ir a un psiquiatra cuando un psiquiatra trata enfermedades? ¿No? Yo entiendo que realmente lo que debería de pasar es ir a un psicólogo, que son las personas que te ayudan a superar pues, tus miedos. Para el Grupo Socialista sí entiende que la ley 2014, nada más que 4 años, se ha quedado corta. Desde el momento que el alumnado manifiesta que es alumnado trans, se activa el protocolo sin tener ningún informe. Hemos avanzado muchísimo. Transvoice denuncia que el 85% de las personas transexuales no tiene empleo. El colectivo ya trabaja en un documento que oriente para la modificación de la ley. El presidente de la Audiencia de Cuentas, Rafael Díaz, ha presentado ante la Comisión de Economía del Parlamento varios informes de fiscalización, entre los que se encuentra el de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma correspondiente al ejercicio de 2016. Entre otros aspectos, la audiencia destaca en las conclusiones de su informe cómo 11 empresas públicas no contaron con autorización para superar el gasto presupuestado para personal. Tampoco comunicaron las contrataciones realizadas a la Dirección General de Presupuestos, tal y como establece la ley. Respecto, hay que indicar que no consta que se haya efectuado la comunicación necesaria a la Dirección General de Presupuestos y Planificación para las contrataciones de personal en diversas empresas. El Gobierno de Canarias quiere que las predicciones meteorológicas sean más precisas y para ello se va a crear una red de observación que complete los datos que ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. Según ha anunciado la consejera de Política Territorial, se van a instalar en todas las islas 56 estaciones meteorológicas con el objetivo de proporcionar información más localizada. Un territorio fragmentado y con pronunciados accidentes geográficos como Canarias necesita instrumentos específicos para una mejor predicción meteorológica. Es el argumento de Nieves Lady Barreto para anunciar la puesta en marcha de una red de observación meteorológica que en general ha sido bien acogida por la Cámara. En el caso de tener dos predicciones diferentes, una por el Estado y otra por la comunidad autónoma, en este caso, pues, ¿qué criterios tomaríamos pues, a la hora, por ejemplo, de decretar una alerta? Con lo que no estamos de acuerdo es con la duplicación, con la redundancia de recursos malgastados. Tener capacidad suficiente para dar productos y servicios meteorológicos y climáticos con valor añadido útiles, es decir, que sean correctos para las decisiones que usted va a tomar. Yo veo positivo este proyecto. Entiendo que además debe llevar aparejadas medidas a la hora de evitar ese cambio climático. Y la felicitamos por la iniciativa y porque además se está implicando a centros superiores como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se instalarán 56 estaciones meteorológicas en todas las islas que permitirán información más localizada y disponer de series históricas de datos. Y podemos hacerlo de dos maneras, con la que ya nos suministra la ANMET y quedarnos como estamos, o nosotros, como Gobierno de Canarias, dentro del ámbito de nuestras competencias, completar y complementar esa información para poder tener y darla a nuestros técnicos, que son los que en el fondo desarrollan el plan y nos establecen los niveles de alerta y las recomendaciones, los instrumentos suficientes para poder acercarse más a la realidad meteorológica de Canarias. El Gobierno insiste en que su prioridad es garantizar la seguridad de los ciudadanos. El Gobierno va a vigilar el muelle de Gran Tarajal en Fuerteventura, donde se hundieron 2 embarcaciones durante la borrasca Emma. Los trabajos de control de los días posteriores al temporal permitieron extraer 40 toneladas de combustible gracias a un novedoso sistema ideado por científicos canarios. Creo que es importante aprender de lo que ha ocurrido en Fuerteventura, contar con los medios y equipos necesarios que nos permitan minimizar los daños y las consecuencias medioambientales tan nefastas para un territorio tan frágil como el nuestro, señora consejera. De las 40 toneladas recogidas, que 36 toneladas y media fueran gracias a la puesta en marcha de esos nuevos mecanismos o sistemas que, como digo, nacen de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración, por supuesto, con fondos europeos y en colaboración con otras instituciones. Solo hubiéramos destinado medios tradicionales para esto, hubiéramos recogido apenas 3 toneladas y media en el mismo tiempo. El consejero de Sanidad, José Manuel Baltar, ha explicado en el Parlamento las líneas estratégicas del programa Movernos en vez de moverlos. Se trata de mejorar la atención médica especializada que recibe en la población de las islas no capitalinas. Entre otros objetivos, se pretende potenciar la telemedicina y duplicar la cuantía por desplazamiento y manutención que reciben tanto los pacientes como sus acompañantes.
Y en ese programa Movernos y no moverlos, que este año, recuerden la comisión que tuvimos aquí respecto a los presupuestos, tenemos una partida específica de 15,5 millones de euros de consolidación de algunas plazas que se han puesto ya operativas, que especialistas que se consiguieron para determinadas islas. También la vivienda ha sido objeto de debate en una semana en la que se han aprobado las directrices para el nuevo plan del Gobierno de Canarias. Varias de las propuestas planteadas por los grupos son pues hacer un análisis completo de la situación y ofrecer más ayudas a los jóvenes. En este Consejo de Gobierno se aprobaron esta semana las directrices para el nuevo Plan de Vivienda de Canarias. El objetivo es ampliar el parque público, hoy de 15.000 viviendas, mediante construcción y rehabilitación. Un asunto que ha preocupado al PSOE, que ha pedido esta comparecencia. Personas que viven serios problemas de accesibilidad, de humedades, de desprendimiento en sus viviendas, en definitiva de desperfecto, que no han sido supervisados por la Administración pública. Ya se ha iniciado, ha dicho la consejera, la supervisión del parque público y los grupos han hecho aportaciones sobre cómo mejorar el problema de la vivienda. Eran pocas las dudas que me surgían, pero ya luego con la intervención de la consejera, pues menos dudas me han quedado porque las que tenían pues ya me han sido contestadas. ¿Cómo encaja con la presentación anunciada del Plan Estatal de Vivienda y para cuándo con estas directrices tendrá Canarias por fin un plan canario de vivienda? Hace un par de años para acá, la mayoría de estos desahucios suelen ser desahucios por impago de alquileres y son cosas que debemos analizar, que debemos hacer una radiografía de cuál es la realidad en Canarias. Yo creo que lo que tiene que hacer el Gobierno no es dedicarse a construir, sino dedicarse a establecer ayudas concretas a los jóvenes, a las familias que más lo necesitan, pero en tiempo y forma. Es la simplificación administrativa y la reducción de plazos de tramitación de ayudas y proyectos de vivienda de protección oficial. Esta sería una de las mejores y más valoradas medidas que se podrían adoptar. Cristina Valido ha adelantado la cifra prevista en los presupuestos del Estado para el área. Hemos conseguido en la negociación de los presupuestos generales del Estado una cantidad añadida para vivienda que haría que la distribución de los fondos y los programas a los que nos acojamos sea diferente, puesto que podemos contar con 13 millones de euros que se han recogido en los presupuestos generales del Estado que vendrían para vivienda. También cifró en unas 200 las familias atendidas en 2017 con apoyo e intervención en desahucios. La jueza de menores, Reyes Martel, conocida por sus ejemplarizantes sentencias, ha advertido en el Parlamento de la grave situación de los menores en Canarias. Más de 1.000 están con medidas judiciales y otros 2.000 en desamparo. No son solo los niños de familias con pocos recursos, cada vez más menores de clase media y alta cometen delitos graves. En total, 1.149 adolescentes de toda Canarias tienen medidas judiciales y otros 2.000 se encuentran en desamparo. La violencia de género, que antes la nombraba también, es espantosa entre nuestros menores. Y no se habla, solamente se habla en el ámbito de mayores. Señores, empecemos la casa por los cimientos. Hagamos política de prevención de violencia de género en los menores. Pero ojo, la escuela te ayuda, pero la educación se aprende en casa. La inmediatez es fundamental para detectar casos de menores en entornos conflictivos y hacerlo antes de que sea tarde. Por eso Reyes Martel pide la implicación de todos los ciudadanos. Decirle, señor, no mire para otro lado. Señora, usted sabe lo que ocurre en su edificio y lo que ocurre en la casa de al lado. Su niño va no al colegio, si está siendo bien o maltratado. Esto que en violencia de género, por ejemplo, hemos ganado en concienciación ciudadana, no pasa con los menores todavía. La jueza ha puesto en marcha un proyecto de integración denominado Up to You que ya está dando buenos resultados. Cada semana, la sede del Parlamento recibe la visita de estudiantes, colectivos sociales y culturales. Sin embargo, esta vez los protagonistas han sido los colegios de registradores de la propiedad de las provincias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife. Es la primera vez que acuden los registradores de Canarias a la sede de Tebaldo Power, una visita cultural
Ese escudo de Canarias pues que tiene bastante antigüedad y ya estaba presente en el siglo XVIII, ¿no? Pero también institucional, los registradores se ponen a disposición del Parlamento. Nos hemos puesto a disposición del Parlamento para todo aquello que requieran de nosotros y ellos, en fin, creo que hemos recibido una impresión magnífica. Hemos abierto una serie de cauces, de comparecer en comisión, apertura de ciertos tipos de negociaciones o para en el futuro una mejor o una ulterior colaboración y, en definitiva, estamos siempre dispuestos a lo que el Parlamento de Canarias quiera con nosotros. La ley del suelo es el trabajo nuestro en el día a día y en el cual nosotros pretendemos no solamente aplicarla, como evidentemente es nuestra primera función, pero sí también colaborar en su ulterior desarrollo, en un ulterior reglamento y en cualquier cosa que sirva para una mejor implantación de la misma. Visita que para la presidenta viene a significar la integración de este colectivo en la vida de la institución. Una visita importante. Cada vez que la Casa de la Ciudadanía de Canarias se llena de distintos colectivos, me gusta decir que le da todo el sentido a la actividad que aquí se hace, no solamente en este hemiciclo, en las comisiones, sino tener un contacto con la realidad, ¿no? Ellos y ellas, los registradores de Canarias, los dos colegios representan una realidad muy importante, ¿no? La que da certeza, como decían en el encuentro que hemos tenido. Próximamente los dos decanos comparecerán en comisión parlamentaria para dar a conocer, entre otros asuntos, las novedades que se integran en la ley del suelo. Y la Cámara ha recibido otra visita de lo más peculiar. Son alumnos del Centro Infantil Heidi de la capital tinerfeña que también han podido conocer el Parlamento por dentro. No sabemos si los micrófonos del Salón de Pleno sobrevivieron, pero lo que está claro es que estos pequeños, que no superan los 3 años, disfrutaron como pocos. Y a través de los diálogos, el Parlamento busca promover el debate y la reflexión social. Con la participación de distintos agentes civiles, económicos o académicos, la Cámara Autonómica abre la puerta a la recuperación de los valores fundacionales de la Unión Europea. Esta semana han participado Enrique Segovia, director de conservación de WWF España, y Sandra Astete, especialista en políticas de infancia de UNICEF España. El primer objetivo de la Agenda 2030 es poner fin a la pobreza y el hambre, en especial cuando afecta a la infancia. Y ahora sí podemos sentarnos con nuestros políticos y líderes a decirles, por favor, priorizar en el diseño y aplicación de los presupuestos y los recursos, en el caso de España, estos 2,7 millones de niños y niñas que viven bajo el umbral de la pobreza. El segundo objetivo es la lucha urgente contra la degradación del planeta, alcanzar una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales. Aquí ya no hay norte-sur, ya no hay ricos y pobres. Aquí somos todos países en desarrollo sostenible. Y ese es un concepto muy importante. Y una Agenda 2030 visionaria para países en desarrollo sostenible debería ser la línea base de todos los partidos políticos. 193 países miembros de la Asamblea General de Naciones Unidas suscribieron el 15 de septiembre de 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Un nuevo horizonte compartido por los países, los 193 países que lo firmaron, y además representa nada más y nada menos que la cara positiva de la globalización. El Parlamento ha previsto celebrar 8 jornadas más de debate dedicadas a los objetivos de desarrollo sostenible en varias de las islas del archipiélago. Pues hasta aquí nuestro tiempo. Volvemos la próxima semana con el repaso a toda la actividad parlamentaria. Mientras tanto, pueden seguirnos como siempre a través de los servicios informativos de Televisión Canaria y en nuestra página web rtvc.es. ¡Feliz semana!